Buenas tardes, otra vez dándoles la bienvenida desde nuestro canal y dando solución a las preguntas Saber 11 desde el área de la química. Bienvenidos, queremos ser un apoyo para que ustedes puedan dar respuesta de manera fácil y sencilla a las preguntas que a veces nos hacen en las pruebas Saber y en otras pruebas que de pronto tengan conocimientos del área de la química. Bienvenidos y vamos a dar avance. No, sin recordarles que estas pruebas saber siempre están buscando cómo el estudiante apropia los conceptos, cómo los maneja y cómo puede resolver situaciones desde el área de la química. Vamos a iniciar dando lectura a la pregunta. Entonces, a un pistón se le agregan 5 centímetros de un gas a presión atmosférica constante, como se observa en la figura 1. Estamos viendo la figura 1, estamos viendo un émbolo, el gas que está presente dentro de ese émbolo. Y después, posteriormente, se aumenta la temperatura sin afectar su presión y se observa, o sea que no estamos presionando el émbolo. Y se observa un cambio como se muestra en la figura 2. Entonces ustedes están viendo qué pasó de la figura 1 a la figura 2. Estamos observando que simplemente hay un cambio dentro del gas porque se ha movido el émbolo. Con base en la información anterior, puede concluir que la relación entre el volumen y la temperatura en el interior del pistón es, y hay 4 respuestas. A, inversamente proporcional, porque el volumen del gas aumenta cuando aumenta la temperatura. B, inversamente proporcional, porque el volumen del gas aumenta cuando disminuye la temperatura. C, directamente proporcional, porque el volumen del gas aumenta cuando aumenta la temperatura. Y D, directamente proporcional, porque el volumen del gas aumenta cuando disminuye la temperatura. Entonces, ya conociendo los datos que nos está dando la pregunta, vamos a mirar qué tipo. Efectivamente, la pregunta es de uso comprensivo del conocimiento científico, porque estamos tratando de comprender y usar esas nociones o conceptos y teorías de las ciencias naturales para la solución de problemas y poder establecer relaciones entre conceptos, conocimientos adquiridos y fenómenos que se observan con frecuencia. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a mirar y analizar rápidamente los datos. Entonces, nos dice que nosotros arrancamos con un volumen de 5 centímetros de un gas en presión atmosférica constante, o sea, la presión no va a cambiar, sino que está con ese volumen inicial. Y que vamos a aumentar la temperatura, o sea, que vamos a calentar ese pistón sin afectar esa presión. Y se observa un cambio como lo muestra en la figura 2. Vamos a mirar cómo se interpreta eso. De acuerdo a eso, nosotros estamos hablando de una ley que se llama la ley de Charles. Cuando aumenta la temperatura del gas, las moléculas se van a mover con mayor rapidez. Eso va a hacer que esas partículas alcancen las paredes del recipiente y aumenten el choque durante el tiempo. Es decir, que se va a producir un aumento instantáneo del volumen en el interior del recipiente. Ese aumento se va a dar de manera constante de acuerdo a la temperatura como vaya aumentando de manera constante. Lo que Charles descubrió fue que la cantidad de gas y la presión permanecen siempre constante, pero el coeficiente entre el volumen y la temperatura van a tener siempre el mismo valor. O sea, esa relación que hay entre volumen y temperatura va a estar siempre constante. Si tenemos en este caso cierto volumen de un gas que arranca con un volumen 1 y se encuentra a una temperatura 1 al comienzo del experimento, si hacemos una variación en esa temperatura, el gas hasta un valor T2, entonces el volumen va a cambiar a un volumen 2. Entonces, de acuerdo a eso, podemos poner una fórmula en que se dice que el volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Ahí estamos mirando que el volumen va a cambiar de manera directa a la temperatura. Entonces eso es lo que nosotros llamamos directamente proporcional. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Disminuye el volumen, disminuye la temperatura y va a disminuir el volumen. Entonces en esa medida nosotros podemos interpretar que es directamente proporcional porque al aumentar uno aumenta el otro, entonces si aumenta la temperatura va a aumentar el volumen. Entonces, porque el volumen del gas aumenta
cuando aumenta la temperatura. Y esa sería la respuesta a nuestra pregunta. Entonces, las otras se excluyen porque efectivamente ninguno es inversa, las únicas dos son directas, pero entonces el concepto solo cambia en las dos porque la C me dice que porque el volumen del gas aumenta cuando aumenta la temperatura, mientras que el D nos dice sí, es directamente proporcional porque el volumen del gas aumenta cuando disminuye la temperatura. Ahí habría un error porque no va a disminuir la temperatura, simplemente es directo, aumenta la temperatura, aumenta el volumen, de acuerdo a la ley de Charles. Les doy las gracias por escuchar cómo solucionar estos tipos de problemas, cómo aprender este concepto de pronto de la teoría de los gases y cómo poderlo aplicar en estas pruebas Saber 11, no solamente en las pruebas Saber, sino que estos son ensayos típicos que se pueden hacer en el área de la química y que tienen muchísima aplicación a nivel profesional en cualquier empresa que esté trabajando con gases. Muy amable, gracias por escucharnos. Recuerden siempre mantener el tiempo o contar el tiempo en su prueba Saber, manejar el estrés, hacer lectura y en el caso de ustedes sentir cansados, parar un momento, cerrar los ojos, mirar al techo o mover la cabeza de tal forma que ustedes puedan descansar y puedan retomar otra vez la siguiente pregunta. Hasta luego. Muchas gracias.